nacionalidad dominicana e identidad nacional como educación de valores. Una investigación de Penquian Miguel Sanben. El paso a paso de los paradigmas. Nos mantenemos a la sombra del paso del paradigma clásico de la física al cuántico y que nos lleva al paso de la primacía de lo cuantitativo a lo cualitativo. La historia de la revolución teórica de la física está documentada en obras como El Tao de la física, donde Capra ilustra el paso al paradigma de la física cuántica. El intento de presentar didácticamente el tema es el texto de Miguel Sanben, Ciencia y Conciencia, utilizado en el nivel universitario. Isabel Pérez Arellano y Robinson Torres Vila, en su blog Esfinge, sostiene, desde el punto de vista científico y concretamente de la física moderna, se han planteado algunas explicaciones del universo en el que vivimos que algunas veces rozan con lo fantástico, dado el nivel de abstracción o especulación que llevan implícito, todo obviamente avalado por sofisticados modelos matemáticos que al parecer soportan las hipótesis planteadas. Es así como hoy en día se ve que el mundo de lo físico ha dejado de ser algo supuestamente conocido para convertirse en tres cuerpos distintos de teorías que de alguna forma entran en contradicción unas con otras. Einstein va a definir las leyes para el mundo macroscópico, como son los planetas, las galaxias, sistemas solares, englobado en la física relativista, donde actúa la fuerza de la gravedad. Pero, por otro lado, se tiene el mundo de la física de los fenómenos cotidianos y objetos que se observan a simple vista. El ámbito donde se mueven los seres humanos, que se rige por las leyes de Newton, de la física clásica, y suponen un universo mecánico y previsible. Y por último, estaría la física cuántica, que asume un cosmos discreto y probable desde el punto de vista estadístico, y que trata de la escala microscópica de átomos y partículas subatómicas, donde actúan las otras tres fuerzas de la naturaleza, las fuerzas débil, fuerte y electromagnética. Estas tres interpretaciones de la física muestran, en algunos casos, incongruencias que hace que sea difícil el establecimiento de una única teoría que domine los tres ámbitos mencionados. Si se intenta explicar el mundo desde el punto de vista relativista, se definiría todo en función de la geometría del espacio, y así el espacio sería un continuo donde no existirían corpúsculos, mientras que según la física cuántica el mundo es discontinuo y todo está formado por partículas. Pero, ¿cómo puede ser que lo pequeño que engloba a lo grande tenga unas leyes que son incompatibles con lo grande que está formado por lo pequeño? Por eso ahora más que nunca la física está necesitada de teorías que busquen una unificación. Einstein, durante los últimos años de su vida,
se dedicó a proponer una teoría unificada, algo que pudiese explicar todo tipo de fenómenos, partiendo de la teoría de la relatividad. También a partir de la física cuántica se han hecho intentos de encontrar una teoría cuántica de la gravedad. A pesar de los grandes avances en las ciencias físicas, los tres cuerpos teóricos no concordantes de la física moderna son la teoría de la relatividad avanzada por Einstein, válida a un nivel cosmológico, la cuántica, postulada por Max Planck y válida para el mundo subatómico, y la teoría unificada postulada a partir del Big Bang y presentada por Stephen Hawking, por lo que aún en el mismo campo de las ciencias físicas no tenemos una imagen acabada de los paradigmas emergentes. Otro paso es el paso del sensible, el conceptual, y de ahí al holístico, de acuerdo a la hipótesis adelantada por Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. Fue un físico austríaco naturalizado irlandés que realizó importantes contribuciones en los campos de la mecánica cuántica y la termodinámica. Recibió el Premio Nobel de Física en 1933 por haber desarrollado la ecuación de Schrödinger. Tras mantener una larga correspondencia con Albert Einstein, propuso el experimento mental del gato de Schrödinger, que mostraba las paradojas e interrogantes a los que abocaba la física cuántica. El cuerpo material viene y se va, pero la inteligencia no material, la plenitud de la inteligencia no material, permanece por siempre. Está más allá del tiempo y del espacio. Estructura la experiencia del cuerpo físico. Si supiéramos conocer esto mediante la experiencia y no solo intelectualmente, porque intelectualmente todos los físicos se están poniendo de acuerdo, entonces desaparecerían todos nuestros problemas, porque nos daríamos cuenta que no somos seres humanos con experiencias espirituales ocasionales, sino que en verdad somos seres espirituales con experiencias humanas ocasionales, y este cambio básico de percepción cambiaría completamente nuestra manera de interactuar entre nosotros, cambiaría todo nuestro universo y cómo lo experimentamos. El viejo paradigma está basado en experiencias sensoriales. Dice que existe en el exterior un mundo objetivo que es indiferente del que lo percibe, que está compuesto, al igual que los seres humanos, de trozos de materia separados unos de otros en el espacio y en el tiempo. El nuevo paradigma dice que el mundo no es material, que está compuesto de campos energéticos que provienen de un campo inmanifiesto subyacente. El espacio y el tiempo son parte de este campo. En el nuevo paradigma, la mente y la materia son esencialmente lo mismo. La experimentación del campo subjetivamente consiste en la mente y objetivamente en el mundo de los objetos materiales. En el viejo paradigma, la mente está atrapada en el cerebro. La inteligencia se localiza en el sistema nervioso, en el cuerpo. En el nuevo paradigma, la mente no está atrapada en el cerebro, ni siquiera en el cuerpo. Se extiende más allá del alcance del cosmos. Es infinita, sin límites. La inteligencia no se puede localizar, solo sus expresiones. Se pueden encontrar expresiones en forma y fenómenos localizados, pero todo el universo está dentro de este campo inteligente. Este nuevo paradigma significa un cambio muy importante. La idea, cuando recién aparece, no se encuentra localizada, está en todas partes. Ahora sabemos que cualquier valor de atención que tengamos de cualquier cosa está en todos lados simultáneamente. Así es como creamos nuestra experiencia del mundo. El mundo físico que experimentamos en este momento es el resultado de la conciencia colectiva. Si la cambiamos, también cambiará el mundo.
Muchos estudios demuestran que cuando grandes grupos de personas llegan a este nivel y trascienden juntos, el entorno físico comienza a cambiar, porque somos parte de una filosofía cósmica. Si nuestra mente cambia, cambia también la mente global, porque nosotros somos eso, somos parte de este campo. El paso de paradigmas es cerebral, ya que la nueva frontera científica son las neurociencias. Este avance ha sido ilustrado con una película. ¿Y tú qué sabes? What the bleep do we know? En inglés, que es un alegato del impacto del mundo cuántico en las ciencias del comportamiento. La diversidad lleva a la unidad. El fenómeno del desarrollo de las disciplinas hacia una intermultitransdisciplinariedad es tratado por Miguel Sambén de manera introductoria. Como constatamos en la historia de la ciencia del siglo XVII al siglo XX, se fortalece el paradigma mecanicista y se generalizan sus principios a partir de la filosofía de la ciencia positivista de la escuela de Viena con Popper y otros autores. Kuhn quiere romper este molde positivista y quiere demostrar los límites de un paradigma y la emergencia de otro revolucionario que cambia el punto de vista. En el caso de la física, con la aparición de la electricidad como con Faraday, nos muestra un mundo que cuestionaba la física clásica. Einstein cuestiona a Newton y establece la relatividad. Pero la revolución se produce con el establecimiento de la teoría atómica por un químico, John Dalton, y avanzada por Niels Bohr hasta establecer el modelo cuántico. Un primer ejemplo de interdisciplina y de multidisciplina dependiendo de la definición que partamos. Un intento de explicación del paso de la interdisciplinariedad o de la multidisciplinariedad es la búsqueda de una versión de la teoría del todo, que parte de la teoría del campo unificado de la física de la energía y que presentamos en el organigrama siguiente. Las disciplinas científicas tienen diferentes grados de desarrollo, por lo que podemos agruparlas en 4 grupos de acuerdo a su objetivo de estudio, pero estudian una misma última realidad, porque hasta ahora hemos visto cómo somos desprendimientos de un mismo cuerpo intelectual. El postulado del modelo integrador de las ciencias es que los 4 objetos de estudios representan facetas de una realidad última que se encontrará en la unidad del saber científico. Este acerto se ha fortalecido cuando se ha demostrado cómo los procesos físico-químicos están en la base de los organismos vivos, según el atrevido postulado del físico cuántico Erwin Schrödinger en su libro ¿Qué es la vida?, y que ahora reconocemos en la próxima revolución paradigmática en el campo de la biología, con el impacto de la bioquímica en la comprensión de muchos procesos vitales. Partimos de la simplificación de los niveles de ciencia en las áreas que reconocemos como distintivas de paradigma objeto de estudio, tradición e identidad intelectual en el cuadro siguiente. Nos referimos a las disciplinas científicas como familias agrupadas alrededor de un objeto de estudio común, porque es un accidente la identificación de objetos de estudios particulares para cada disciplina, pero que deben, en el espíritu de la complejidad, en el intermedio de tener objetos parciales
que todavía no alcancen la totalidad de la realidad. En el mismo se muestran las 4 áreas de las ciencias: el mundo físico, el mundo de la vida, el mundo de la sociedad y el mundo psíquico. Luego, sus objetos de estudios, como son reconocidos actualmente y como se proyecta una unidad de las diferentes disciplinas científicas, en la medida que reconozcamos la fungibilidad de los diferentes objetos de estudios. ¿En qué medida la energía, la vida, el poder o la conciencia son expresiones de una realidad única? ¿Hasta cuánto podemos mantener la ficción de que son 4 los niveles de la ciencia independientes y descubramos la interdependencia entre los diferentes objetos de estudios? ¿Será la transdisciplinariedad la matriz de la integración de una teoría del todo, de un nivel superior a la postulada por los físicos, que en vez de integrar las fuerzas conocidas, integremos los objetos de estudios de las diversas ramas de la ciencia? Esta pregunta es determinante para prever el camino como un posible desarrollo de la ciencia unificada, o si todavía nos quedan sorpresas que no alcanzamos a visualizar. En consecuencia, ante el avance de la comprensión en una teoría universal del mundo de la física o de la naturaleza, se postulan para los otros niveles de ciencia sus respectivas teorías universales, lo que nos daría una teoría universal de mundo biótico o de la vida, otra teoría universal del mundo social o de la vida comunitaria humana, y una teoría universal del mundo psíquico o neurológico, como lo estamos definiendo ahora, para culminar con una teoría absoluta del todo. Los pininos, aparte de la física con que los estamos redefiniendo, los paradigmas más convenientes para que cada nivel científico avance en esta dirección, son muy elementales y que algunos han llamado holística. Son todavía insuficientes, pero nos encontramos en esa dirección. Una rápida referencia a la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad se encuentra en los intersticios entre las 4 áreas de las ciencias, por lo que los marcos conceptuales de las disciplinas más avanzadas, por ejemplo la astrofísica, nos avanza novedades que percibimos pertinentes para comprender nuestros campos disciplinares mucho más primitivos, y por ello aparece la neuroeconomía como una multidisciplina que pretende aplicar los modelos caóticos en estos momentos solo al comportamiento bursátil. Los paradigmas dependen de los investigadores. La historia de la ciencia ha sido una revolución de los paradigmas parciales, es decir, correcciones de aspectos específicos, muy ligados al proceso de disciplinarización de las ciencias, que se puede resumir en la siguiente secuencia. Un primer paradigma emergente ha sido el de la probabilidad, alejándonos de la pretensión del determinismo. Un segundo paradigma emergente es el concepto tomado a préstamo de la biología, el de sistema y su consecuencia, estructura. Un tercer paradigma es el abandono de la causalidad para asumir la complejidad. Un cuarto paradigma es el paso de la cantidad a la calidad. Un quinto paradigma es la comprensión holística de la realidad, que pretende ser la negación de las disciplinas, produciendo la transdisciplinariedad actual. Los paradigmas
se han fragmentado hasta multiplicarse y ser irreconocibles como componentes de un cuerpo mayor que los cohesiona y les da sentido en el conjunto social. La respuesta a los paradigmas. La reacción al modelo de los paradigmas de Kuhn proviene de un discípulo de Popper, Henri Lakatos, que ha propuesto los programas de investigación como una versión reencarnada de las propuestas de los filósofos de la ciencia del siglo XIX, representados en el Círculo de Viena. En sus comienzos se adscribió a la escuela de Karl Popper. Lakatos, en lo que él denomina el falsacionismo sofisticado, reformula el falsacionismo para poder resolver el problema de la base empírica y el de escape a la falsación que no resolvían las dos clases anteriores de falsacionismo, que él llama falsacionismo dogmático y falsacionismo ingenuo. Lakatos recoge ciertos aspectos de la teoría de Thomas Kuhn, entre ellos la importancia de la historia de la ciencia para la filosofía de la ciencia. Lakatos cuestiona a Popper, pues la historia de la ciencia muestra que los científicos no utilizan la falsación como criterio para descartar teorías enteras, como Popper defendía, sino para hacer que éstas se desarrollen y perfeccionen. Y por otra parte, la confirmación de los supuestos científicos también es necesaria, según Lakatos, pues nos permite mantenerlos vigentes. Para Lakatos, la falsación consiste en un doble enfrentamiento entre dos teorías rivales y la experiencia. Las teorías rivales se conforman con la experiencia. Una es aceptada y la otra es refutada. La refutación de una teoría depende del éxito total de la teoría rival. Así, Lakatos plantea una nueva unidad de análisis, el programa de investigación científico, PIC. Los escritos de Henri Lakatos contienen abundantes comparaciones de sus propias opiniones con las de otros autores. Él mismo destaca estas relaciones, subrayando su deuda con Popper. Considera que la concepción que está dispuesto a defender constituye un desarrollo de las ideas popperianas, una versión más evolucionada del falsacionismo. Pero en esta evolución se reconoce la influencia que han ejercido sobre el pensamiento de Lakatos los incisivos argumentos esgrimidos por otros filósofos que cuestionan el modelo epistemológico de Popper. Otra reacción del anarquismo. Paul Feyerabend ha presentado otra reacción a los paradigmas en el conocido anarquismo metodológico, donde el motor del conocimiento está en la serendipia. Inspiración. La serendipia es un descubrimiento o un hallazgo por accidente, por casualidad, inesperado y afortunado, de cosas que no están buscando ni investigando, ni se preguntaba por ellas, y que son la solución para otro problema que se tenía, muy a tono con la exigencia de la creatividad en la ciencia moderna. El anarquismo epistemológico es una teoría epistemológica desarrollada por el filósofo de la ciencia austríaco Paul Feyerabend, que sostiene que no hay reglas metodológicas útiles o libres de excepciones que rijan el progreso de la ciencia o del desarrollo de los conocimientos. Se sostiene la idea de que la ciencia que funciona de acuerdo con normas fijas y universales no es realista, sino perniciosa y perjudicial para la ciencia en sí. Su propuesta es una epistemología abierta
a manera de una serie de herramientas de investigación científica adaptables a cada contexto, pero no postuladas como leyes inamovibles. El uso del término anarquismo en el nombre refleja la prescripción del pluralismo metodológico de la teoría, tal como el pretendido método científico no tiene el monopolio de la verdad o de la obtención de resultados útiles. El enfoque pragmático es una actitud de todo vale, dadaísta hacia las metodologías. La teoría aboga por el tratamiento de las leyes inamovibles de la ciencia, no la investigación científica en sí, como una ideología, junto con otras como la religión, la magia y la mitología, y considera el dominio de la ciencia en la sociedad como algo autoritario e injustificado. La promulgación de la teoría hizo ganar a Feyerabend el título de el peor enemigo de la ciencia por sus detractores. El anarquismo epistemológico posee una doble dimensión, metodológico-epistemológica y ética política. Consecuencia de lo primero es que no existen reglas definitivas ni leyes universales que orienten la práctica científica, y junto con ello la acepción de la concurrencia de elementos no racionales y extracientíficos en la construcción del conocimiento científico. La segunda va en contra de los conceptos universales que devienen totalitarios y excluyentes, lo que traerá como consecuencia la apertura a nuevas perspectivas y explicaciones de mundos posibles. Reafirmación de la ciencia contra el dogma. Esta diversidad de criterios reafirma el predicamento básico de la ciencia. No deben existir dogmas en la formulación de los postulados científicos. El esfuerzo de la filosofía de la ciencia pretendió formalizar el quehacer científico a partir del rigor metodológico del quehacer científico. El filósofo colombiano Carlos Eduardo Maldonado, de la Universidad de Rosario, insiste en el emergente paradigma de la complejidad, ya que la aplicación del paradigma de la parsimonia o de la simplicidad consideramos la posibilidad de capturar la esencia de la realidad, su ontología. Vamos a presentar sus argumentos en pro del paradigma de la complejidad y las ciencias sociales. Todas las ciencias sociales y humanas, así como diversas otras disciplinas que se integran en ellas, nacieron posteriormente al desarrollo de las ciencias exactas, físicas y naturales. Este hecho hizo que el espíritu de las aspiraciones, el lenguaje y numerosos métodos y aproximaciones de las ciencias sociales y humanas nacieran y permanecieran durante mucho tiempo a la luz o a la sombra, según se mire, de las ciencias físicas y naturales. En consecuencia, el prestigio, la confianza, la solidez y la propia autoestima de las ciencias naturales y positivas fueron siempre mayores que los de las ciencias sociales y humanas. Estas buscaron siempre desarrollarse a la manera de aquellas. El motivo delicado de comparación fue siempre el carácter deductivo e hipotético o deductivo de las teorías de las ciencias naturales y consecuentemente la posesión de un sólido aparato matemático. Con seguridad, el caso más conspicuo de este estado de cosas es el de la economía, la cual aspiró durante mucho tiempo a un estatuto superior entre todas las ciencias humanas, gracias a la incorporación de un aparato matemático relativamente consistente. Tal, por lo menos, fue el caso de la economía clásica y neoclásica. De hecho, el concepto mismo, la denominación y el ámbito de las ciencias sociales y humanas
fueron posibles como presupuestos de diferencia y en ocasiones de contraposiciones con el estudio de la naturaleza y con la matemática cuantitativa, precedidas por la economía, cuyo modelo original fue el de los fisiologistas, y parcialmente por la política. Las ciencias sociales y humanas nacen en una verdadera eclosión de conocimientos en el curso del siglo XIX y continúan naciendo con una proporción baja, ciertamente, en el curso del siglo XX. Mientras que las ciencias físicas y naturales nacen con la expresa disposición de rechazo y distanciamiento con respecto a la filosofía metafísica, con pretensiones de dar cuenta del mundo en general o en particular con pretensiones propias y sin necesidad de recursos o principios metafísicos. Las ciencias sociales y humanas nacen teniendo como referente inmediato el modelo naturalista, particularmente la física newtoniana, y solo indirectamente la discusión de aquellas con la filosofía y la metafísica. En otras palabras, la distancia entre ciencias humanas y filosofía es menor que entre la filosofía y las ciencias positivas. La importancia de las ciencias sociales y humanas consiste en que nos hablan de nuestros intereses, de la comunidad a la que pertenecemos, del sentido de identidad y de los propósitos que tenemos o que no podemos alcanzar. Buscan decirnos lo que somos y cómo somos en el contexto de la sociedad y de la cultura. Nos aportan un conocimiento acerca de cómo podemos y debemos vivir, y en ocasiones incluso nos dicen de manera franca y directa cómo deberíamos llevar nuestras vidas. Propiamente hablando, el concepto mismo de ciencias sociales y humanas es visto con ojos contemporáneos un arcaísmo, tanto como lo son las propias ciencias naturales y físicas. En efecto, su mera designación y clasificación corresponde al espíritu de una época, la modernidad, que obedece en realidad a una larga tradición que se remonta hasta la Grecia antigua, de acuerdo con la cual la realidad en general es binaria y dualista, y este dualismo se expresa de diversas maneras: alma, cuerpo, hombre, naturaleza, cultura, tecnología, humanidades, ciencia, ciencias naturales, ciencias sociales, res cogitans, res extensa y otras semejantes.